Un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora se sintonizan con Eureka, el programa de la Biblioteca EPM, un proyecto de la Fundación EPM que viene a sus casas con contenidos de ciencia, industria, medio ambiente, tecnología y que se transmite a través de los 1110 AM de Radio Bolivariana por www.radiobolivarianavirtual.com. Y hay una sorpresa. Ya nos pueden escuchar en diferido en las plataformas iVoox y Spotify para que puedan repetir sus programas favoritos las veces que quieran y los compartan o los escuchen si no alcanzaron a escucharlos en directo. Por estos días, con las nuevas formas de trabajo o con las nuevas formas de conseguir el sustento también, se habla de reinventarse. Escuchamos mucho esto por allí. Y el programa de hoy tiene mucho que ver con esta expresión, porque hablaremos de un tema muy interesante para todos. Yo sé que se van a quedar con nosotros esta hora de buena información, porque vamos a hablar de innovación. ¿Y qué es eso? Eso con qué se come. ¿Puedo ser yo innovador? Datos históricos, contenidos de mucho interés hoy en Eureka. Seguimos grabando los programas desde casa. Entonces, pueden presentarse algunos pequeños inconvenientes en la calidad del sonido por la forma que tenemos de grabarlo. Lo bueno es que, como lo haremos hoy, como lo estamos haciendo hoy, podré encontrarme, o me encontré ya cara a cara, con nuestro invitado, porque lo estamos haciendo a través de la plataforma Teams en videollamada. Y como ya está aquí con nosotros, no me quiero alargar más y saludo a Daniel Ramírez Mejía. Daniel, qué bueno tenerte nuevamente en Eureka. Bienvenido. Un gran saludo para ti, para todo el equipo y para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Y qué grato compartir, como suelo decir, estos espacios donde hablamos, recordamos y redimensionamos una cantidad de conceptos que hacen parte de nuestra vida cotidiana, pero que dan un valor agregado a nuestras comunidades. Así es. Y les cuento a quienes llegan por primera vez o no conocieron otro programa que se transmitió también en los meses de noviembre y diciembre con Daniel Ramírez y nuestro querido amigo Víctor Ortiz, antropólogo, ambos miembros de la Academia Antioqueña de Historia. Hicimos una serie de programas precioso que se llamó Memorias de la Bella Villa. Vamos a ver si de pronto también los montamos en las plataformas para que los puedan escuchar porque fueron bellísimos. Y ahí estuvo Daniel con nosotros, que tantas veces nos ha acompañado en el programa hablando de distintos temas. Y es que Daniel es más preparado que un yogur, como dicen por ahí. Daniel es comunicador con énfasis en comunicación, educación y ciberlenguajes. Él es máster en innovación y además es miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Él ha trabajado con la Alcaldía de Medellín, con EPM, con la Biblioteca Pública Piloto, con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, con la Universidad de Antioquia, con el Museo Etnográfico Miguel Ángel Willes, con la Corporación Salud Málaga. En fin, se ha recorrido toda la ciudad y tiene como 15 años, mentiras, un chico muy joven que pues ha tenido muchas experiencias, sobre todo en temas de comunicación, en temas de historia y en temas de innovación, que es de lo que hablamos hoy, pero van a ver que todo se mezcla un poquito. También ha trabajado en radio y televisión, así que me siento muy bien acompañada hoy, Daniel, contigo, porque tengo un locutor estrella con nosotros y además contándonos de historia y de buenos conceptos para aprender muchísimo, qué es lo que nos gusta a nosotros aquí en Eureka. Claro que sí, qué gusto estar aquí en sintonía contigo, qué gusto vernos y precisamente qué gusto poder tocar todos estos temas, porque como vamos a ver, todos estos temas se relacionan y no solo entre sí, sino con nosotros y con el día a día que vivimos en nuestros hogares, en las instituciones educativas y en las empresas. Y hablando de día a día, Daniel, en estos días nuestro día a día es muy diferente, ¿cierto? Esta pandemia que llegó al mundo, desafortunadamente, también tiene sus bondades, ¿cierto? Y hablando de bondades, creo que ha puesto a más de uno a volverse muy creativo, a tener que, ahorita lo decía, a reinventarse. Algunos ya detestan ese término,
pero realmente es algo que está sucediendo, es, listo, no me funcionó de esta manera, no puedo ahora ganarme el sustento, la comida para mi familia, pero entonces tengo que repensarme. Quienes Claro, tenían, por ejemplo, establecimientos en donde que dependían del público general, pues entonces tuvieron que buscar otras formas. Entonces, hablando de innovación, innovación y desarrollo, vamos a empezar, Daniel. Te invito y te pido que nos definas un poco estos dos conceptos para ir entendiendo por dónde va el agua al molino. Entonces, claro que sí. primero, ¿qué es innovación? Luego, ¿qué es desarrollo? Y bueno, y luego seguimos en este diálogo tan maravilloso para ver de pronto nosotros si podemos ser innovadores. ¿Qué tal, Claro Daniel? que sí. De eso se trata, me parece súper bien la invitación y creo que en el tiempo que vamos a manejar vamos a tratar de, uno, sintetizar y dos, poner los términos lo mayor, la mayor claridad. Vamos a tratar de tener un contexto básico que nos permita entender y ver cómo podemos implementar, que será prácticamente uno de los valores agregados que tiene el programa, porque no solo vamos a hablar de un concepto, sino vamos a ver cómo podemos ponerlo en práctica. Entonces Muy te puedo decir, pues comenzando, que la innovación se tiende a pensar con frecuencia de un equipo en un laboratorio, un equipo en un espacio determinado donde hay un taller con muchas herramientas y se hace un prototipo, se hace un invento. No, la innovación está en la vida cotidiana. Innovación tiene dos formas, es crear algo nuevo o buscar una nueva forma de hacer algo. Entonces, cuando tenemos nuestros materiales, cuando tenemos experiencias y las utilizamos para solucionar un problema o para crear algo, estamos innovando. Entonces es cuando entendemos que la innovación no solo se trata de dispositivos o prototipos, sino de cambios en la forma de hacer las cosas, podemos entender que la innovación está a nuestro alcance. Es decir, Daniel, que estamos hablando de ambas cosas. O sea, por un lado, claro que sí, cuando se inventan nuevas formas, nuevas soluciones para, digamos, atender algún problema o alguna necesidad, pues estamos hablando de innovación. Pero también día a día nosotros en casa o en nuestros lugares de trabajo o en nuestras instituciones educativas estamos innovando continuamente con el fin de mejorar algo que ya está, ¿cierto? O pues iniciar con algo nuevo a partir de algo que ya existía. Exactamente. Y como tú nos decías, y como lo vivimos, miremos la coyuntura que estamos atravesando en este momento, entonces yo creo que hay dos lecturas muy interesantes. La primera lectura, nos estamos aprendiendo a valorar la cotidianidad que teníamos. Y la segunda lectura, como decía Rocío Arango de Ruta N, Medellín es la historia de un territorio que lo tenía todo en contra. Y creo que cuando hablo de eso, hablo de todo el departamento y del país. Hemos estado en un ambiente adverso que a nuestros abuelos les tocó, de cierta manera, controlar, les tocó innovar. Entonces, en este momento de la historia, las campañas y las actividades que hagamos van a ser los cambios que vendrán en el futuro. Entonces estamos en una coyuntura histórica y en un momento clave. Entonces lo que hagamos en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestros emprendimientos, en nuestros estudios, marcarán la pauta de lo que sigue. Bueno, Daniel, entonces siempre que escuchamos hablar de innovación, también escuchamos como que está pegadito ahí, como un apéndice, la palabra desarrollo. Entonces, en las empresas siempre hay un departamento de innovación y desarrollo. Si hay un estudio que sale, un diplomado, qué sé yo, se llama diplomado de innovación y desarrollo. ¿Por qué? Esa, ¿Qué tienen que ver? exacto, qué bueno tener esa claridad, porque resulta que a veces confundimos desarrollo solo con infraestructura o con panoramas económicos. No, el bienestar debe ser entendido como la generación de bienestar. Si estamos hablando de la producción y el manejo de riqueza, hablaremos de un desarrollo económico. Pero cuando hablamos de desarrollo debemos ir más allá. Incluso muchas personas lo asocian con infraestructura. Entonces creen que si hay muchas estructuras, mucha inversión en nuevas edificaciones, ya estamos trabajando en el desarrollo. No. El desarrollo es todo aquello que genere una mejor calidad de vida, todo lo que genere bienestar para las comunidades, para nosotros mismos. Entonces es importantísimo definir ahí nuestro rol como ciudadanos. No todo el desarrollo viene de la institucionalidad. Es una, digámoslo, es una doble vía. La institucionalidad hace una parte, pero nosotros en nuestros hogares, con nuestras familias, también aportamos como sociedad.
Bueno, entonces, sí, si yo te preguntara en pocas palabras cuál es la relación entre esas dos palabras, innovación y desarrollo, ¿cuál sería? Es precisamente llegar al nivel de bienestar que queremos a partir de la innovación, de buscar soluciones, de crear nuevas formas de hacer las cosas para lograr el bienestar de los territorios, de las comunidades y algo muy importante, del planeta. Porque a veces nos aislamos, somos islas pequeñas, pero como personas desde nuestras profesiones u oficios, como emprendimientos y como familias tenemos una misión en este momento de la historia, que es contribuir con nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros innovamos, también estamos aportando al desarrollo. Muy bien. Ahí nos vas dando ideas y tal vez muchos estén empezando ya a antojarse y a pensar, ve, yo puedo hacer innovación y desarrollo desde mi casa y ayudar a mi barrio, ayudar a mi comunidad. Esto ¿Mm? sucede en la casa, la mamá innova todo el tiempo en la casa, ¿cierto, Daniel? En su Exactamente. Nuestras mamás, nuestros abuelos, y algunos son ejemplos de innovación, de recursividad, son ellos. Entonces, es el primer punto, tomar como punto de partida estas experiencias y ver cómo llevamos algo más adelante. Daniel, a ti y a mí nos encanta la historia. Eso para nadie es un secreto y cuando de historia se trata, ahí estamos. Y yo sé que a muchos oyentes de Eureka también les encanta escuchar las historias y en particular las historias de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Nos escuchan, Daniel, en todo el mundo y eso me pone muy feliz porque sabemos que nos escuchan en Europa y nos escuchan en Latinoamérica y también en Estados Unidos nos escuchan. Entonces, muchas veces nos han escrito de España, de Italia, de Ecuador, de Estados Unidos, y me siento muy feliz que nuestro programa y nuestras ganas de enseñar y aprender juntos tantas cosas llegue a tantos lugares. Pero sí quisiera como centrarme un poco porque la intención también es que todos nos sintamos parte y nos sintamos capaces de trabajar en temas de innovación y desarrollo. Así estemos en casa, porque todos podemos hacerlo. Hay unos personajes en la historia de nuestra ciudad que han tenido que ver mucho con la innovación y también con el desarrollo de la misma, con la ciudad y con el departamento. ¿Por qué no mencionamos un poco estos personajes? Tú que eres experto en todo el tema, recordemos que Daniel es miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia, que le encanta hablar de nuestros antepasados y se conoce muy bien toda esa historia, pero entonces ya en ese tema específico, en innovación, Daniel. Excelente. Entonces voy a dar un contexto rápido para que tengamos una ubicación, digamos, en el tiempo y tengamos como un punto de partida. Debemos entonces entender lo siguiente. La historia es un punto de apoyo. Es un punto de apoyo que nos permite interpretar el porqué del presente y cómo proyectarnos. Y ahí es cuando podemos precisamente innovar. Cómo cambiamos esto que había pasado para bien o cómo hacemos los ajustes necesarios precisamente para buscar el bienestar. A quienes nos escuchen y en cualquier parte del mundo, debemos recordar que nuestro entorno actual es muy reciente, es muy nuevo. Pensemos lo siguiente, hasta el siglo XIX el transporte era por tracción animal. Nuestros abuelos, nuestros mayores usaban el caballo, usaban las mulas, usaban los coches. Hoy tenemos metros, tenemos tranvía o teleféricos como los llaman en otras partes, tenemos una cantidad de nuevas posibilidades. Todo esto gracias a la innovación de nuestros mayores. Precisamente la hostilidad de ciertos terrenos generó que una problemática y la innovación en muchos puntos surge de una problemática. Tenemos este problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y esto fue lo que hicieron muchos personajes y muchos momentos de la historia de Antioquia. Debemos pensar el suministro de agua. El suministro de agua fue uno de los primeros inconvenientes con los que se encontraban los pobladores no solo de Medellín y Antioquia, sino de muchos asentamientos. El agua hoy llega hasta nuestras casas porque abrimos un grifo, pero ahí hay un dispositivo que ha permitido que todo el sistema de captación lleve agua hasta nuestros hogares. Entonces, personajes como don Coriolano Amador, o obras tan bonitas como Las cosas viejas de la bella villa de la Candelaria, que es un libro que nos cuenta todas estas historias de cómo era la precariedad en ese tiempo, la iluminación. Hoy llegamos a nuestros hogares cansados, pero movemos un interruptor y tenemos fluido eléctrico. Antes no.
tengo que prender la bola de grasa, tengo que prender la vela, tengo que prender la lámpara de gas. Entonces pensemos cómo se facilitan las cosas gracias a que la innovación ha sido permanente. No es algo de hoy, sino que desde hace décadas, siglos, gracias a la innovación, hemos transformado el entorno, ya que recientemente en las últimas décadas se ha empezado a manejar más este contexto, este concepto. Debemos pensar en la televisión, las antenas improvisadas a los que tenían que montarse antes a hacer inventos en el techo La para tapita de la olla era innovación, ¿cierto? la tapa de la olla, todo eso. Entonces vemos cómo la innovación ha estado ahí y cómo ya hace parte de nuestra historia y en estas montañas empezó a transformar la historia gracias a todas estas personas que vieron un problema y buscaron cómo solucionarlo, vieron una oportunidad y buscaron cómo aprovecharla o crearon algo nuevo. Miremos el alumbrado público. Pensemos en el alumbrado público que precisamente hasta 1800 eran faroles. En 1800 habían faroles y yo no me podía dejar coger de la tarde. La persona que prendía los faroles era el sereno. Entonces de No. ahí viene, no se deje coger del sereno. Era precisamente porque si veías a esta persona prendiendo los faroles, te cogió la tarde para llegar a la casa. Miremos que unas décadas después, ya por allá en 1800, cuando se crea la primera planta eléctrica, vemos cómo llega el alumbrado público. ¿Cómo empieza el alumbrado público? 150 focos ubicados en distintas partes de la ciudad. Y miremos en dónde vamos. Entonces ahí es también cuando entendemos la innovación, entendemos el desarrollo, pero llega también un nuevo punto, que es la sostenibilidad. Entonces, cuando hacemos un buen uso de recursos, cuando aprovechamos bien lo que podemos, empezamos a pensar en sostenibilidad. Bueno, tenemos una iniciativa, tenemos una innovación, tenemos desarrollo, pero ¿cómo hacemos que eso sea sostenible en el tiempo y aporte a la calidad de vida de las personas, de la naturaleza y por consiguiente al planeta? Tenemos también que pensar en el saneamiento, recordar personajes como don Manuel Uribe Ángel, alguien que aprecio mucho y que de cierta manera nos deja un gran legado y un gran ejemplo. Don Manuel Uribe Ángel se le llama el padre de la medicina en Antioquia, fue historiador, fue geógrafo, fue médico, fue político y todo lo hizo bien. Y su consigna era dedicado a las nuevas generaciones para el engrandecimiento de la patria. Este señor, ¿cómo innovó en su tiempo? Él tenía una muy buena formación, pero es que también va en su curiosidad, en su talento y en su búsqueda de oportunidades. Él salía a caminar por la ciudad. En Medellín eran muy frecuentes las pestes, a veces habían enfermedades que se propagaban. Esto que nos está pasando ahorita no es nuevo, ya había pasado en otras oportunidades. Por eso, una de las unidades de atención hospitalaria de la época era el Hospital La María, en lo que hoy es Castilla, porque era el punto más retirado de la ciudad, donde se apartaban los enfermos. Miremos la ciudad cómo ha crecido. Don Manuel salía a caminar, se percató que habían varios puentes en la ciudad y que la basura, desechos, incluso animales muertos, se quedaban en las bases del puente y esto generaba enfermedades, traía consigo una cantidad de problemáticas de salubridad y higiene. Entonces, ¿cuál fue la forma de hacer una innovación? Bueno, ¿cómo vamos a hacer un uso adecuado de las fuentes hídricas? ¿Cómo vamos a mantener estos pasos limpios para mejorar la calidad de las personas que viven en el entorno? Entonces vemos cómo empieza una transformación y mejora una búsqueda del desarrollo y del bienestar de las personas. Y estamos hablando de más de 100 años, ¿cierto? Entender esto también en la arquitectura. En la arquitectura también hay innovación. Pensemos que los edificios que nosotros vemos son nuevos. Antiguamente nuestra arquitectura, si podemos llamarla en un estilo colonial, las casas no tenían más de 2 plantas y mucho 3. Y vemos ya que tenemos edificios gigantescos gracias precisamente a la invención y a la innovación en materiales de construcción. Entonces vemos cómo la innovación está permanentemente, toca nuestra vida y nos acompaña un personaje innovador que aún hablando con algunos arquitectos, incluso hablando con un gran conocedor que es Víctor Ortiz de Agustín Gobars. Este personaje que en Medellín hizo más de 100 obras en 10 años. Es decir, hacer un trazado arquitectónico demora mucho tiempo y este señor no solo hizo el trazado, sino que hizo las obras. Entonces vemos cómo van un paso adelante y las generaciones que estamos hoy somos las que tenemos muchos beneficios de este trabajo. Entonces cuando innovamos estamos dejando un legado para el futuro. También pensar en un personaje muy interesante a quien se le sacó recientemente una producción que invito a que la veamos.
y fue a don Gonzalo Mejía. Don Gonzalo Mejía fue un gran innovador de Antioquia y también trabaja otro ítem que son los referentes. Yo puedo mirar también qué se hace en otras partes, puedo mirar cómo mejorarlo o cómo puedo implementarlo en un determinado territorio. Mira que, por ejemplo, con don Gonzalo Mejía nos llegó el cine, nos llegó el transporte público en el tipo de vehículos de encomiendas o de taxis, nos llega la aviación, nos llega el transporte por barco con motor. Pensemos que antes para ir de Medellín, si vamos de Puerto Berrío, una ruta de Medellín a Puerto Berrío se podía demorar 10 días. Él vio unos motores de avión y dijo, ve, ¿qué tal si estos motores se los equipamos a los barcos? Logró reducir un viaje de 10 días a 2. Entonces, a partir de adaptar estos materiales que tenía disponibles, logra un avance, logra una innovación que impacta precisamente en la calidad. Entonces, vemos este tipo de personajes y momentos de la historia que se unen para dar el contexto en el que hoy vivimos. Daniel, escuchándote, encuentro como muchas cosas en común entre estos personajes. Uno, como estar muy atentos a las necesidades que había a su alrededor y buscar alguna solución a partir de lo que se iban encontrando. Eso uno. Dos, por supuesto, la visión, es decir, y digamos la confianza en sí mismo, es decir, yo puedo cambiar esto, yo lo puedo mejorar y voy a acudir a de pronto a este amigo, de pronto a esta empresa, de pronto, ve, aquí tengo unos instrumentos que puedo utilizar, unas herramientas, unos equipos que pueden ayudarme a sacar esto adelante. Obviamente innovar no es hacer algo y como magia que aparezca ya, ¿cierto? Yo supongo que tuvieron que hacer su planeación, como hoy en día hacemos nuestros proyectos para poder sacar adelante. Pero en tu concepto, Daniel, ¿cuáles son las características que tiene un innovador? Claro, como tú lo mencionas, antes que nada, estar atentos a las problemáticas o estar atentos a las oportunidades de mejora. Identifiquemos y empecemos por casa. En mi hogar, ¿yo qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar la forma en que están dispuestas las cosas en mi hogar? ¿Cómo puedo trabajar? Si no lo estoy haciendo, ¿qué podría hacer? Miremos oportunidades. Entonces, estar atentos y buscar. Otra que debe tener toda persona que quiera apostar por la innovación es la curiosidad. La curiosidad, el gusto por buscar, el volverlo un hábito. Preguntémonos por el porqué de las cosas, busquemos, como decimos en Antioquia, chismosiemos por qué es esto o aquello, porque tendremos una lectura muy interesante de lo que pasa y veremos cómo la podemos intervenir. También, no se necesita una gran infraestructura o el super equipo de cómputo o los 10 asesores, no, con una libretica. En la conceptualización, digamos, de innovación se trabaja algo que es el parking de ideas. Todo lo que se nos va ocurriendo, que en este momento puntual de pronto no lo necesitamos, lo vamos apuntando, vamos haciendo una listica. Puede ser en el celular, puede ser en el computador, puede ser en una cartelera o tablero o en una libreta. Cada que vamos en alguna parte y veamos algo, podemos tomar nota. Ve, mira esto, noté esto, hice esto y me pasó esto. Estoy trabajando en mi microempresa, estamos produciendo un alimento y tuvimos estos problemas. Tomo nota para después mirar cómo puedo mejorar esto. Entonces, eso hace parte, pues, como de llevar, digámoslo, ese parking de ideas, el tener unos apuntes, como tener una especie de organización de la información, también manejar las emociones. No nos apresuremos, no nos preocupemos. En innovación encontraremos con frecuencia la incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será por acá? Tranquilos. Eso hace parte del proceso. Si tienes incertidumbre porque estás mirando varias opciones, estás innovando. Y precisamente ahí es como dicen nuestros abuelos, al menos lo intentó. Y es buscar nuevas alternativas, nuevas formas de hacer las cosas, ir apuntando para ir tomando la dirección adecuada y tomar todo como un aprendizaje. Cada que podamos tener un aprendizaje constante. Estamos dando gracias en una era donde la tecnología digital nos permite tener mucha más información disponible que la que tenían todos los personajes que mencionamos ahorita. Tenemos la Internet, dime. No, no, sigue Tenemos bien. la Internet. Hay personas que a veces no tienen cobertura. Bueno, tenemos una sala de Internet. Podemos de pronto adquirir un plan de datos con un amigo porque no todas las personas tienen los mismos dispositivos. Pero créanme que ahorita la facilidad de buscar información es mucho más
es más factible y más práctico que antes. Hay dificultades, hay, digamos, a veces ciertas falencias en algunos lugares, pero créanme que se puede. Se pueden encontrar algunas cosas para empezar y tratar todo el tiempo de estar aprendiendo. No es porque, yo ya soy profesional, voy a dejar ahí y me quedé. No, sigamos. No, es que yo no he estudiado. Tranquilo, que uno solito puede ir mirando información, aprendiendo cosas. Y hay un conocimiento muy importante que es la experiencia. Entonces, muchas personas, a partir de su experiencia en su oficio, crean unas formas de hacer las cosas que son geniales y que dan muy buenos resultados. Bueno, entonces basta con tener una libretica y pensando en la libretica, pues Daniel también uno puede pensar en innovación que no le resulte tal vez y como tú bien dices, pues ser paciente y también estar tranquilo si las cosas no salen, porque esos mismos apuntes pueden servir para luego generar otro nuevo desarrollo, otra innovación. Entonces, pienso también en que, bueno, toda la vida ha existido la innovación. Desde que el primer hombre fue capaz de hacer fuego, pues estaba innovando por completo. Desde que fue capaz de fabricar una herramienta para poder cazar, estaba innovando. Desde cómo hacer su casa. Ninguno de ellos estudió arquitectura, ninguno de ellos tenía estudios avanzados. De manera que eso, pues en primera nos dice que todos podemos ser innovadores, no importa el nivel académico o socioeconómico que tengamos, podemos hacerlo. Pero que todo eso de atrás de pronto y hasta las pequeñas innovaciones que utilizamos a diario, Daniel, un lápiz. No, toda la vida han existido los lápices, es una cosa súper simple. El lapicero con el que vamos a escribir nuestras nuevas ideas, el sacapuntas, qué sé yo, el cuchillo, el tenedor, la cuchara, cosas que todos los días usamos y que no se nos ha ocurrido, ¿quién se habrá inventado esto? Pues un innovador, alguien que quiso solucionar ese problema. Lo que pasa es que hay muchas innovaciones, podemos decir así, que no fueron documentadas, ¿cierto, Daniel? Entonces, cuando hablamos de innovación, todos pensamos o muchos pensamos que la innovación es un término nuevo. Hace unos poquitos años que empezamos a escuchar hablar mucho de esto y apenas ahora se están haciendo eventos de innovación. EPM, por ejemplo, hace un evento de innovación muy, muy bonito en donde se muestran cosas que hace la empresa para mejorar justamente lo que necesita la comunidad, ¿cierto? Pero el tema de documentar, de escribir, de contar en los libros que esto se hizo es lo que hace que se piense en innovación. Y tal vez, Daniel, no se hablaba en términos de innovación primero. ¿Me corriges si estoy equivocada? Exacto, es que de hecho hace apenas unas décadas que empezamos a hablar de innovación, se hablaba mucho de tecnologías y precisamente un dispositivo tecnológico puede ser algo Sencillo. muy básico, pero Sí, que muy nos permita un avance exacto. Y la innovación pues es un término reciente, hace unas décadas estamos hablando de ella, unas primeras menciones muy juiciosas se hicieron por ahí en 1989, antecitos también hay otras menciones, pero ahora es que le hemos dado forma porque estamos viendo la importancia que tiene para nuestros países. Tenemos un capital humano excepcional, tenemos una calidad humana muy buena, tenemos un territorio precioso. Entonces, si aplicamos la innovación y la educación, vamos a hacer algo gigante, vamos a poder hacer algo muy interesante que va a traducirse en qué? En el desarrollo económico, en el desarrollo social y en la mejoría de nuestros territorios. Entonces, Colombia es un territorio que con educación, con innovación, vamos a poderle dar, digámoslo así, y se le está dando un impulso magnífico. Y ahí es, por ejemplo, cuando tocamos un poquito del tema de la historia, porque es que cuando reconocemos la historia, estamos haciendo un seguimiento a cómo fueron los procesos anteriores. A partir de reconocer esos procesos anteriores, nos apoyamos en hombros de ellos para precisamente, como en escuela de pensamiento, llegar más alto y llegar con nuevos desarrollos que contribuyan al avance. Muy bien. Daniel, cualquier Cuéntame. persona entonces puede ser innovadora. Sí, cualquier persona puede innovar. Como les decía, no necesitamos un equipo o unos dispositivos especiales y súper complejos. Empecemos desde nuestro día a día. Empecemos con lo que tenemos en casa, hagamos una lista de nuestros recursos. Esos recursos incluyen nuestros conocimientos, incluyen nuestra familia,
incluye si tenemos equipos o no, si tenemos un emprendimiento o no, si nuestros abuelos trabajaron en algo. De hecho, a veces algunos docentes acostumbran a mirar en qué ha trabajado la familia. Un muchacho quiere un nuevo emprendimiento, le gustaría hacer algo mejor y resulta que su abuelo trabajó con madera. Ahí hay una experiencia. Esa experiencia la podemos tomar para llegar más allá. Entonces podríamos decir que trabajamos las maderas, pero ¿cómo las vamos a llevar más allá? Entonces utilizamos las nuevas tecnologías, le damos un nuevo impulso y una nueva dirección a un sistema. Ahí estamos innovando. Entonces empecemos con lo que tenemos en el hogar, empecemos a mirar nuevas formas de hacer las cosas. ¿Qué es lo que queremos en este momento? ¿Qué nos puede ser de utilidad para nuestra vida o para nuestro negocio, incluso para nuestro trabajo? Entonces, es la búsqueda constante, es el leer, estar atentos a las oportunidades y ver cómo aprovechamos esta coyuntura actual para crecer y trascender. Y tenemos todas las ventajas, Daniel, también, porque, digamos, si nuestros antepasados, sin tener internet, sin tener muchas herramientas, sin tener unas experiencias previas, lograron tantas cosas, ¿por qué no nosotros? Que tenemos, pues, muchos tienen la experiencia de sus familias, como bien tú dices, o de amigos, o de conocidos, o de alguien que hayan visto en la televisión, qué sé yo. Tenemos donde consultar, tenemos bibliotecas, tenemos internet, tenemos la radio, este medio maravilloso por el que podemos aprender tantas cosas, pues obviamente eligiendo, teniendo una buena selección de emisoras y de programas como Eureka, Exacto. en donde aprendemos muchas cosas. Tenemos también muchas herramientas de las cuales nos podemos valer para hacer cosas nuevas. Muchos tienen muchísimos estudios, entonces yo creo que tenemos todo para ser innovadores hoy en día. Exacto. Exacto, debemos entender que no es que seamos románticos, somos conscientes que hay brechas y que hay situaciones y territorios complejos, pero también entendemos que los recursos están dispuestos y de ahí, como decían los abuelos, el que busca encuentra. Entonces, cuando creamos oportunidades y tomamos referentes, porque me parece genial lo que dices de mirar, de amigos, de lo que pasa, esto en innovación se denominan también los referentes o el benchmarking. Vamos a mirar cómo lo están haciendo en tal o en tal parte. Campesinos, hay personas en el área rural que se han logrado una conexión a Internet, así sea del pueblo, y han mirado formas de cultivo, formas de mejorar el cultivo por Internet, y luego van y las implementan. Entonces Pero están aprovechando un recurso. de repente pensé, la Fundación EPM tiene un programa muy hermoso que se llama Agua para la Educación, Educación para el Agua. Entonces llegamos a territorios en donde no hay agua potable. Alguna vez que fui a hacer un diagnóstico social con mi equipo de trabajo de la fundación, llegamos a una comunidad con muchas necesidades, muchísimas, sin carretera para entrar, muchas dificultades para llegar al territorio, sin una cancha, sin juegos, pero había una necesidad muy grande y era el agua. Es un lugar donde no pasaba un río cerca, donde no habían quebradas cerca y donde no llueve muy a menudo y que cuando llueve también se convierte en un problema porque las casitas se inundan, porque la carretera se acaba de dañar y después no tienen cómo entrar sus alimentos. Bueno, muchas cosas. Y empecé a conversar con la comunidad y me di cuenta que era una comunidad absolutamente innovadora. O sea, hoy lo estoy pensando. Yo me vine enamorada de esa comunidad porque a cada cosa que sucedía, pues fueron buscándole una solución. Entonces el sol allá inclemente y sus casas, que muchas tenían techos de metal, todo esto, pues el calor era impresionante. Hubo una persona, una chica muy joven que empezó a sembrar pequeños arbolitos en su patio y luego repartió en su comunidad para que los sembraran cerquita a su casa y ese árbol pudiera darle sombra. Pero en el tema del agua hicieron una cosa preciosa y es que en un espacio donde había solamente hierba y ahí tenían algo de ganado, hicieron un hoyo en el potrero para que cuando lloviera ese hoyo se fuera llenando. Entonces yo conocí una laguna, de ahí sacaban de ahí sacaban el agua con el que vivía toda la comunidad, vivía todo el corregimiento y era absolutamente impresionante porque todos trabajaron para que eso se hiciera.
¿A quién se le ocurrió? Pues fue de alguna manera innovador y dijo, bueno, aquí no tenemos cómo nos llegue agua por ningún lado, recojamos, hagamos una piscina y ahí vamos a recoger el agua. Excelente. Obviamente no era un agua con muy buenas condiciones y por eso la fundación llegó allí para ver cómo llevábamos agua potable, agua que se pudiera tomar. Pero también al hacer el recorrido por el pueblo, veía que cada casa tenía un sistema casi de ingeniero para hacer que el agua se pudiera recoger. Entonces se inventaron cualquier cantidad de tipos de canoas y eran unos armatostes impresionantes para hacer que cuando lloviera el agüita llegara a una caneca. Excelente, excelente. Y me gusta mucho que tocaste esto porque precisamente para quienes nos acompañan, nos están viendo, nos están escuchando, este es un ejemplo de innovación. Está Exacto. súper claro y ha pasado por todas las fases. Miremos qué particular. Tenemos un primer momento que fue un problema. ¿Cuál era el problema? No hay agua, ¿qué vamos a hacer? Entonces esta comunidad empieza a hacer algo muy particular y es que el ejercicio de innovación empieza con ¿cómo podría? A quienes quieran innovar en sus casas, ¿cómo podría? Piensen esto, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría hacer aquello? Ellos decían, ¿cómo podría tener agua? Y Ahí sabes, empieza. Dime. no, la fundación llegó y también innovó ahí, pues de hecho las soluciones de potabilización son un tema de innovación muy importante, pues de desarrollo que hizo la empresa con otras personas y lo que hizo fue justamente, y ahí estamos hablando un poco lo que venimos aprendiendo, aprovecharse de esa laguna y ahí sacar el agua para potabilizarla en esa solución y luego buscar la manera de que llegara a unos puntos específicos de la población para que la gente pudiera ahí sacar el agua para alimentarse. Entonces, fíjate que es también aprovechar lo que los otros tienen o lo que ya había para poder hacer mejor esa solución. Excelente, exacto. Mira que pasaron de tener una problemática, buscaron una forma de resolverla y también tocaron algo que con frecuencia se hace en la innovación, que es la co-creación. Cómo con la comunidad miro sus experiencias, sus conocimientos que saben hacer y aprovecho estos recursos y materiales disponibles para dar una solución. En un primer momento, mira lo que lograron y luego que con EPM llegan y optimizan, mejoran, logrando ¿qué? Un desarrollo para esa comunidad. Bellísimo, bellísimo, me encantó tener esa experiencia y apenas vengo a conectarla con estos conceptos, ¿no? Imagínate, pues hoy aquí escuchándote y bueno, yo sé que todos saben que yo me emociono mucho contando estas historias que nos suceden en la Claro. fundación, pero justamente es entender que lo que hacemos nosotros día a día con las comunidades es también gran parte de lo que aquí aprendemos en Eureka. Estamos en Eureka hoy hablando de innovación y desarrollo con Daniel Ramírez Mejía, comunicador, máster en innovación y miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Daniel, qué bueno que estás con nosotros. Qué rico estar por acá y creo que nos ha rendido el tema y hemos podido llevar una cantidad de conceptos y formas de hacer las cosas. Nos ha rendido un montón. Yo sé que ya se va haciendo muy obvio lo que significa la innovación y desarrollo para una comunidad, pero ¿por qué es importante? Como para que los que ya estén diciendo, ve, yo podría ser innovador, hagamos un ejercicio mientras yo le voy preguntando a Daniel. Miren a su alrededor donde estén sentados y empiecen a mirar de pronto qué hace falta dentro de ese espacio o qué está dañado, qué se podría mejorar y empiece a hallar de pronto, ay, este desorden en este rinconcito, yo cómo pudiera hacer, y de pronto empiecen a pensar cómo mejorar ese problema o cómo solucionar ese problema. Entonces ahí estaríamos haciendo innovación. Mientras ustedes van pensando, yo le pregunto a Daniel, entonces para Colombia, para el departamento, para Colombia, para Antioquia, ¿por qué es importante innovar? Bueno, si no vamos, sin duda alguna vamos a ser más eficientes. Cuando somos eficientes aprovechamos mejor los recursos. Cuando utilizamos mejor los recursos tenemos sostenibilidad. Cuando tenemos sostenibilidad, damos calidad de vida. Cuando tenemos calidad de vida, damos posibilidades de trascender a las comunidades, a los territorios y a las personas. Es ahí precisamente cuando el Estado llega a todos los rincones y es ahí cuando se articula verdaderamente con las comunidades, tanto de centros urbanos como de zonas retiradas. Y precisamente es permitir a partir de innovación
transformar territorios según nuestros contextos, porque cada país y cada territorio tiene una determinada situación y unas determinadas problemáticas. Entonces es ahí cuando la innovación precisamente llega para cambiar, para mejorar la calidad de vida y aportar al desarrollo de los territorios. Daniel, hemos hablado como si los innovadores trabajaran solitos. O sea, Daniel es un súper innovador y él solo se sienta ahí en ese cuarto donde está hoy haciendo Eureka y piensa solo y listo. Y de pronto, no, aparece la innovación. ¿Qué tal si hablamos de la conformación de equipos? ¿A qué me refiero? Usted está en el barrio y sabe que en su barrio hay una necesidad muy importante. Qué sé yo, los columpios del parque infantil están dañados. No ha llegado el gobierno a arreglarlos, no han podido venir a mi barrio. ¿Cómo vamos a hacer todos para hacerlo? Entonces empiezan a juntar los que tienen grandes ideas y de pronto los que no nos llegan, pero dicen, ay, vení, doña Margarita como cose de bien, y quedaron unos retazos, ¿se acuerdan la otra vez que hicimos un evento y quedaron unas vallas? Y entonces, bueno, aquí me estoy inventando cualquier cosa, y entonces esas vallas están por allá arrumadas en la Junta de Acción Comunal. ¿Por qué no le decimos a doña Margarita que haga los científicos de los columpios? Y entonces, sí, y ahí se empieza a juntar la comunidad, los que saben mucho, los que son más entusiastas, de pronto los que no, el que tiene una herramienta, el que tiene el conocimiento de otra cosa, y van conformando equipos. Usted allá en su comunidad, ¿qué puede hacer por su barrio? Usted puede innovar con su gente, con sus vecinos. Yo creo que sí, lo podemos hacer. ¿Qué dice Daniel? Claro que sí. Entonces, lo primero que debemos tener en mente es que la innovación no es algo ajeno ni nuevo para nosotros. La innovación en las comunidades y más en estos territorios ha estado toda la vida y nuestros abuelos innovaron. Entonces, nosotros podemos seguir la ruta dispuesta. Debemos pensar que en el ejercicio de innovación debemos contar antes que nada, precisamente identificar cuál puede ser una problemática o una oportunidad de mejora y hacer un ejercicio. Creo que una de las mejores compañeras de la innovación es la creatividad. ¿Qué ideas podemos generar? ¿Qué podemos pensar en comunidad y cómo reconocer esos recursos? Porque cuando hablamos de los conocimientos, ahí también tenemos un recurso, es una capacidad que hay en el territorio. Entonces aprovechamos la experiencia o conocimientos de esta persona o de esta otra. De esta forma se crearon muchos de los primeros barrios de Medellín, que era lo que se denominaban los convites, que era los vecinos se unían para hacer una calle, se unían para hacer un andén, se unían para hacer un puente. Entonces, esa es la forma de unirnos y trabajar sacando lo mejor de los conocimientos de cada uno, aportando a la calidad del entorno donde estamos. Entonces, ahí es precisamente cuando identificamos qué recursos tenemos, identificar posibles soluciones y empezar a hacer una serie de pruebas. Empezar a hacer unas pruebas para determinar cuál de las soluciones que consideramos en comunidad o en un ejercicio de co-creación puede ser la mejor. Muy bien. Hablemos ahorita de un tema que también está muy de moda, Daniel. Pues el COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa, a muchos, a trabajar desde casa. Entonces se ha implementado algo que existe hace rato, pero que de pronto no lo habíamos tomado tan en cuenta, no era tan conocido, y es el teletrabajo. Pues, de hecho, hay diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa, ¿cierto? Porque el teletrabajo tiene unas condiciones especiales y el trabajo en casa es pues cuando, como nos tocó a muchos, agarre su computadorcito, lo que usted y de allá vemos cómo seguimos trabajando. En el caso de Eureka, pues nunca me hubiera imaginado hacer Eureka por una videollamada, porque siempre íbamos a la cabina. Pues esto es una forma de solucionar y de seguir adelante. Hablemos del trabajo, del teletrabajo y la innovación y el desarrollo. ¿Hay una relación allí? ¿Qué podrías contarnos sobre esto? Claro que sí, miren, yo creo que en esta coyuntura estamos en un momento donde el teletrabajo se vuelve una oportunidad, y tanto para el que tiene como para el que no. Si yo no tengo en este momento un ingreso porque no sé o no conozco mucho, es pensar de qué manera puedo hacer un cambio para buscar un nuevo ingreso o montar un sistema que me permita de cierta manera realizar actividades laborales a distancia, ¿cierto? También es una oportunidad de mejora porque estamos ante un momento histórico clave y un momento clave.
se está configurando hoy lo que es el teletrabajo, el trabajo a distancia. Y es acá, en esta oportunidad, donde debemos entre todos consolidar un modelo que que tenga beneficios para las empresas, para los negocios, pero también para las personas. Entender que el teletrabajo no es estar todo el tiempo trabajando y sobrecargado de cosas, sino es llegar a acuerdos, llegar a fechas de entrega y llegar a informes, por ejemplo, o a resultados, indicadores. No todo el tiempo estar dele y dele y dele. Precisamente se trata de mirar nuevas formas de hacer las cosas. Esta oportunidad nos permite replantearnos cómo estamos haciendo las cosas, cómo hacerlas mejor, tener una lectura tan particular como el respiro que le estamos dando al planeta. Muchas empresas están viendo que no necesitan tener tanto personal en su sede física y que las personas pueden hacer su trabajo desde sus hogares. Con esto reducimos las emisiones por desplazamientos, así que impactamos directamente el medio ambiente, bajamos los niveles de estrés, porque a veces llegar de un barrio a otro se puede tardar hasta 1 hora o más. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad que tenemos a partir de esta problemática que tenemos para sacar una nueva configuración de lo que es el teletrabajo que traiga beneficios para la sociedad? Que tú hagas tu trabajo, que puedas compartir en familia, que tengas buenos resultados y que tengas una calidad de trabajo digno, remunerado justamente, y que de cierta manera tú también des esos beneficios a la empresa o a tu empleador o a tu negocio. Entonces estamos ante una oportunidad de innovar y consolidar una figura de teletrabajo que nos permita optimizar recursos, optimizar tiempo y aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías. Y yo creo, Daniel, que las empresas, muchas empresas están apenas cayendo en la cuenta de lo que estaba sucediendo. O sea, nosotros estábamos trabajando a la manera de décadas atrás. Para muchos jefes, para muchos líderes de empresas, es más importante que el empleado esté a las 7 de la mañana en punto, sentado en su puesto, así no haya nada que hacer, y esté ahí y permanezca sentado hasta su hora de salida y tenga unas horas, bueno, casi digo una forma, yo sé que todos saben cómo se dice, la hora, la hora no sé qué, en donde uno todo, lo que cuenta es el tiempo de estar ahí. Pero en el replanteamiento de las empresas me refiero a pues justamente lo que está diciendo Daniel, y es que si yo en mi trabajo tengo unos objetivos muy claros y yo para un proyecto en especial tengo un objetivo específico muy claro, con unas metas trazadas, unas metas de alcance y de tiempo, y con unos indicadores, como bien tú decías, o sea, yo qué debo lograr aquí, qué es lo que voy a evaluar cuando termine. Yo creo que es muy fácil trabajar desde casa sin tener la necesidad, y aseguro que no todos los que están haciendo teletrabajo en este momento se sientan a las 7 en punto, se paran a las 12 en punto, se vuelven a sentar a la 1 en punto y se paran a las 6 en punto, como lo hacemos usualmente en nuestras empresas, sino que lo que sabe es que tiene unas metas que cumplir y que, pues, no, digamos, no quiero que se escuche mal, pero que no tiene un ojo vigilando encima, sino una responsabilidad que está en su corazón y en su ser y que sabe que debe cumplir y que la hace con amor, pero tiene una claridad en tiempo, en lo que tengo que hacer, en lo que necesito alcanzar con ese quehacer y en lo que cuando lo evalúe debe cumplir al 100%. Es así de fácil. Y creo que así de fácil emprende una innovación, Daniel. Exactamente. Hay una profesora, la profesora Nuri Rodríguez de la Universidad de Vigo en España, que nos recuerda que la innovación es una variable casi que obligatoria. Entonces, en muchos procesos y tareas que hagamos, cuando buscamos innovar y mejorar, vamos a obtener mejores resultados. Entonces es tiempo de cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas, cómo las mejoramos, cómo podemos reducir costos a las empresas y cómo podemos mejorar la calidad de vida de las familias al tener más tiempo para compartir. Y del Sí, planeta. exacto, y sin perder resultados, porque como estamos hablando, tenemos unos objetivos, unas fechas de entrega y unos indicadores. Así es. Daniel, ahora que mencionas la familia, creo que es algo también muy importante y que sé que no es el tema específico, pero en Eureka ante todo somos humanos. Estamos en una época en la que estamos compartiendo juntos, muchos en la casa, mucha gente reunida en casa. No estábamos acostumbrados a eso, estábamos acostumbrados a que salíamos
Y en el anterior programa justamente hablábamos, Daniel, con una psicóloga, Ana María Calderón, que nos acompañaba, y hablábamos nos dimos cuenta que nosotros salimos en la mañana muy temprano y volvemos tarde en la noche, tan cansados que solamente queremos comer y dormir. Si acaso ver algo de televisión o leer cualquier cosa y dormir de inmediato. El tiempo de compartir con la familia ha sido muy poco. El tiempo de disfrutar la casa, pues era casi que nulo. Para muchos, pues disfrutaban su casa en su soledad, las mamás, los papás que permanecían en casa mientras el resto está trabajando, pero ahora están todos, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, todos juntos, posiblemente, y tal vez a veces se nos salte un poquito la paciencia, porque todos somos diferentes, porque estamos en etapas de la vida diferentes, porque nos comportamos diferente y pensamos distinto, y a veces no es fácil la convivencia. Pongámonos en el lugar del otro, seamos pacientes, amemos a los que nos rodean y sintámonos agradecidos. Esta es una gran oportunidad de disfrutar con sus familias, con sus seres queridos, pequeños momentos. Es la hora de sacar el álbum de fotografías, es la hora de sacar los juegos de mesa, de cantar juntos, de cocinar juntos y de disfrutarnos pequeños momentos para que vivamos en armonía. Y hasta de pronto familia, tener proyectos de innovación y solucionar cosas en casa. ¿Qué tal, Daniel? Exactamente, se trata precisamente de ese tiempo de calidad. Y precisamente cuando hacemos una optimización y una mejora, es precisamente uno de los resultados, tener tiempo de calidad, tener tiempo extra. Y qué mejor que presentando resultados, que teniendo buenos rendimientos, a la vez podamos compartir en nuestros hogares. Así es. Daniel, ahorita hablabas de unos libros, mencionaste unos libros, mencionaste una realización que supongo que es cinematográfica y creo saber de cuál estás hablando. Entonces, dediquemos este último ratico a las recomendaciones. Es decir, si yo soy una mamá, una tía, un adolescente, un tío, el abuelo y quiero voy a aprovechar estos días que estoy en casa, voy a aprovechar el teletrabajo y voy a inventarme nuevas cosas para solucionar X o Y cosa, ¿a dónde puedo acudir para enriquecerme o para inspirarme? Porque para mí los libros, las películas, las series son inspiración y yo sé que tú tienes recomendaciones, Daniel. Cuéntanos cuáles son esas. Bueno, es importante, como les decía, pues si queremos aprovechar el tiempo, casi si queremos innovar, precisamente es identificar qué recursos tenemos, qué dispositivos tenemos, qué posibilidades. Contamos con muy buena información en Internet. Entonces, miremos de qué manera aprovechamos estos conocimientos, qué nos hace falta saber. A veces no es que tengamos que sabernoslas todas, sino, bueno, me gustaría aprender de esto, he tenido ganas de hacer esto, en mi familia han hecho esto, alguien de mi familia sabe esto o aquello. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos? Identifiquemos oportunidades de mejora. ¿Qué podemos hacer y qué podemos producir en este momento? Y también, como les digo, no todo en función trabajo, sino en función de calidad de vida. Pensemos qué es ese tiempo de productivo que vamos a estar con nuestras familias, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer mejorar ese tiempo. Lo que hablábamos ahorita que mencionabas, la educación. Quienes están con los niños en los hogares, ¿cómo vamos a volver a recordar lo de nuestros mayores? Y es que la casa sea la primera escuela. Porque leía por ahí que la casa será la primera escuela, el colegio será la segunda escuela cuando la casa vuelva a ser la primera escuela. Es decir, nuestro hogar es el lugar donde se aprenden principios, bases, no dejarle todo a los docentes. Eso es crear un buen ambiente en el hogar. Cuando tenemos un buen ambiente y unas condiciones adecuadas, esto nos permitirá hacer muchas más cosas, desde el trabajo, desde la vida personal, desde una cantidad de factores pues, que influyen en esto. Y también quiero aprovechar como también para definir algo para quien tenga su negocio, su empresa, y a veces se ha cuestionado por el tema de la innovación. La innovación requiere una inversión, pero también en nuestros emprendimientos o negocios podemos tener casi que la libretica que mencionamos al principio y hacer algo que podemos denominar una incubadora de ideas. Cuando en la empresa se presenten sugerencias, ideas, alguien diga una nueva forma de hacer las cosas, vamos apuntando, porque después pasamos todo esto por un proceso de validación para ver si algo se puede implementar o si algo puede tomar forma. Hay que buscar socios, Daniel. Hay 3 recursos, yo creo que entonces con todo esto recojo, pero es como desde mi pensamiento, no es teoría que esté por ahí en los libros, que son importantes para la innovación. 1, las ganas y el corazón que se le ponga a esta empresa.
Dos, pues las experiencias anteriores. Y tres, por supuesto, un recurso económico si es necesario, si, o recurso económico o de implementos, ¿cierto? Porque puede ser que no se necesite plata para innovar algo en el hogar, sino que hay varias cosas que podemos aprovechar. Pero si no se tiene el recurso económico, pues entonces está el recurso de acudir a instituciones, a convocatorias, a empresas, a buscar socios y no deje morir sus sueños. De pronto pueden haber grandes cosas que salgan de ahí, de esas ideas, de ese cuadernito que nos dice Daniel que tengamos. Entonces, ahí está esta invitación muy especial. Daniel, hablaste de un libro, Las cosas viejas, si no estoy mal, al principio. Las cosas viejas de la Biblia, las cosas viejas de la Villa de la Candelaria, de don Oh, Lisandro Ochoa. las Las cosas, cosas viejas de la Villa de la Candelaria, de Lisandro Ochoa. bueno, esa es una recomendación, buscar ese libro. Yo ya lo quiero leer, yo quiero saber cómo es. Libros de historia que nos cuenten todas estos antecedentes que hemos tenido aquí mismo en la ciudad, en nuestra ciudad, en Medellín, para aprender más. Una recomendación, estabas hablando ahorita de la vida de uno de nuestros innovadores en realización. ¿Cuál es esa recomendación? Bueno, resulta que hay un personaje muy interesante que fue don Gonzalo Mejía y hay una producción reciente que sale que se llama Me llevarás en ti. Invito a que veamos esta producción. En un primer momento estaremos apoyando iniciativas locales que son ejemplo para nuestro país, que muestra que tenemos buenas historias que contar, no siempre lo mismo, y que nos pone un gran referente o ejemplo. Y miremos cómo una persona desde sus conocimientos y capacidades puede aportar a su entorno. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a aportar? ¿Cómo vamos a aportar, como decía Heidegger, en el ratico que tenemos? En ese ASEIN, ¿cuál va a ser nuestro aporte? Y precisamente desde nuestros conocimientos, experiencias, profesiones, oficios, ¿cómo contribuimos a que esto sea un lugar mejor? Yo tengo dos recomendaciones también. Me gusta mucho, hay una película muy bonita que es relativamente reciente, que se encuentra en esas plataformas de películas que se llama El niño que domó el viento. Y eso es una historia de innovación de un niño para su comunidad. Entonces, quien tenga la posibilidad. Y en esas mismas plataformas hay una serie mmm, digamos, con innovadores actuales del mundo que se llama Abstract, como abstracto, pero sin la O, The Art of Design. Esa es como el arte del diseño. Es una serie de capítulos muy cortos que va contando pues como la experiencia de mucha gente y les digo que es absolutamente inspiradora. Da ganas de volver a coger los colores, de coger los marcadores, las hojas de papel y empezar a imaginarse y a crear cosas. Entonces también la inspiración hace falta, no se olviden de eso. Ahorita las bibliotecas están cerradas, esperemos que abran muy pronto, pero hay otros recursos a los que podemos acudir, podemos encontrar revistas, periódicos, tal vez que nos inspiren un poco. Hay que ver imágenes, hay que leer un poco y con eso inspirarnos, sino escuchar a los abuelos, que les cuenten los abuelos historias en esta cuarentena, los papás van a ver cómo se van a imaginar de cosas bonitas. Daniel, pues el tiempo siempre vuela cuando hablamos de todas estas cosas interesantes, siempre nos sucede que decimos, pero ¿cómo así? Cuando hacíamos Memorias de la Bella Villa, siempre decíamos, pero ¿cómo que ya se fue ahora? Y éramos los tres, ¿cuál de todos habla más? ¿Cuál de todos más cosas que contar? Y se nos iba volando el tiempo. Pues aquí no es la excepción. Hoy hablamos de innovación y desarrollo y estuvimos con Daniel Ramírez Mejía, que es un innovador, que es comunicador, con énfasis en educación también, que además es máster en innovación y que pues le encanta la historia y es miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Estuvo con nosotros, es un placer, es una gran alegría que esté con nosotros siempre Daniel en Eureka, porque siempre tiene cosas nuevas que contarnos. Gracias, Daniel, por estar con nosotros hoy en nuestro programa. Con el mayor gusto, gracias por la invitación, un saludo muy especial y seguir trabajando, que precisamente unidos vamos a afrontar lo que pase y unidos vamos a seguir adelante con todas estas situaciones, como lo hicieron nuestros abuelos, lo haremos nosotros. Se dieron cuenta todos que no era difícil hablar de innovación, que no era un tema que estuviera en la estratosfera
de los altos científicos del mundo. Es un tema que nos toca a todos y que todos podemos estar ahí, y de manera muy amena pudimos conversar con Daniel Ramírez hablando de innovación, y espero que hayan quedado muy inspirados con este capítulo de Eureka, que es el programa de la Biblioteca EPM que habla de ciencia, industria, medio ambiente, tecnología, cultura y todos esos temas de interés que a todos nos gustan tanto. Agradecemos a Daniel que haya estado con nosotros hoy en nuestro programa. Agradecemos al Control Master que nos acompaña de Radio Bolivariana, a todo el equipo de Radio Bolivariana, a su director Henry Estrada, al equipo de Eureka, al equipo de la Biblioteca EPM, la Fundación EPM y por supuesto a ustedes que permanecen con nosotros y nos motivan para que cada 8 días estemos con ustedes compartiendo experiencias, compartiendo conocimientos, aprendiendo juntos. Así que nos encontramos la próxima semana en el próximo capítulo, en el próximo episodio, para que digamos juntos Eureka. Eureka.